proceso político peruano ha tenido el tema del indigenismo como un tema presente desde hace mucho tiempo. Eh, Alrededor de inicios del siglo XX hay una fuerte corriente indigenista en el país que se expresa en dos vertientes centralmente, diría yo. Una vinculada fundamentalmente a intelectuales y artistas, pintores y escritores provenientes de sectores de capas medias o sectores acomodados que reconocieron el fenómeno del indigenismo y de la presencia del indígena en el Perú como un tema importante. Este movimiento tuvo entre sus expresiones más importantes la expresión de los trabajos de José Carlos Mariátegui respecto a este tema, que planteó el tema del indio desde una opción o visión socialista, ¿no? Y vinculó el tema del indio al tema de la tierra y también al tema de una identidad cultural en este terreno. Fue en ese sentido un factor innovador en América Latina y en el pensamiento socialista. Yo estudié historia en la Universidad Católica. Al terminar eran los años 70 y durante bastantes años estuve involucrado de forma muy directa con el activismo político. Era, bueno, los años 70 en todo el mundo, una época de gran agitación estudiantil y de efervescencia de movimientos populares y de opciones de izquierda. Bueno, por razones más bien de orden personal, ¿no? Un país extremadamente desigual, donde a personalidades sensibles, pues frecuentemente la sensación de injusticia se les hace demasiado fuerte. Entonces, esta actitud con respecto a la sociedad, más una época, los años 70, cuando la transformación del mundo aparecía como algo posible, como algo al alcance de la mano. Entonces se trataba de empeñarse, se trataba de tener mucho afán, se trataba de tener pasión, y ello más las circunstancias ayudarían pues a que se resuelvan estas injusticias que a ti personalmente, a mí en todo caso digo, pues me producían congoja, me producían un sentimiento de desagrado, ¿no? Entonces la posibilidad de cambiar el mundo era la que animó a buena parte de mi generación a hacer una carrera muy vinculada a las organizaciones sociales de base. En el Perú solemos pensar que las razas son un concepto más bien de orden social o cultural, antes que un asunto de pigmento, antes que un asunto de piel, antes que un asunto de color. Entonces, en ese sentido, al hablar de raza, se está usando de una forma levemente diferente, pero un matiz con sentido a cómo se emplea la palabra raza en otras latitudes. En ese sentido, pues quizá sea conveniente, como dice tu misma pregunta, hablar de grupo étnico, puesto que en este caso, además de los conceptos raciales, se está poniendo por delante la condición social de los individuos y la cultura a la cual pertenece. Si aceptamos esto, entonces la definición es muy clara. En el Perú las nacionalidades, el grupo étnico quechua vendría a ser como el dominante, aparte del español, claro está, y en segundo lugar el aymara. Aparte de ellos hay los grupos amazónicos, grupos étnicos amazónicos, algunos bien integrados, otros que se mantienen en aislamiento voluntario, pero incluso aquellos bien integrados tienen su propio perfil, tienen su propia naturaleza. Incluso, por ejemplo, en la ciudad de Iquitos, en los alrededores de Iquitos, hay un grupo étnico, los Cocama. Ellos, los Cocama, están perfectamente integrados,
son como un cholo cualquiera, tú los ves vestidos como occidental, hablan en castellano, pero mantienen un universo mítico, tienen chamanes, tienen una serie de creencias, y de tal modo pues que en la Amazonía hasta los grupos aparentemente más integrados a una cultura mestiza tienen sin embargo sus referentes étnicos muy presentes. Y para terminar la rápida descripción, habría que decir pues que la costa, que es el teatro del gran mestizaje peruano, sin embargo, la presencia de la cultura afro es significativa. Un componente muy grande de la cultura costeña está marcada por la influencia de lo afro, que produjo la llamada cultura criolla, que es la cultura popular urbana, donde el elemento afro, el elemento mulato, siempre fue decisivo, ¿no? La cultura principal, en el sentido de la cultura dominante, tampoco es que sea exactamente blanca o occidental, es una cultura mestiza. Dentro de ella los elementos autóctonos, los elementos andinos tienen un peso significativo, pero es una cultura occidental al fin y al cabo, ¿no? Es una forma particular, una forma nacional de ser occidentales, y esto en el Perú se denominó el criollo. Pasado el tiempo, en el transcurso del siglo XX, el criollo, que es una figura más bien del XIX, ¿no? Ricardo Palma se sentía un criollo. La música criolla también es de la época de Ricardo Palma, fines del XIX, comienzos del XX, ¿no? La eclosión de la llamada música criolla, que luego tendrá su propio curso, ¿no? Inglo, por ejemplo, el Grande, es de los años 30, pero el criollismo domina una época y luego el criollo es sustituido por el cholo. Digamos que del criollo se pasa al cholo como ese prototipo peruano, ese prototipo nacional de ser mestizo, que a su vez es una forma de ser occidental conservando raíces en el propio país, raíces en el mundo andino. Entonces, si me preguntaras, yo me identifico como cholo y creo que para la gente sería más o menos lo mismo, ¿eh? O criollo, pues si quieres, ¿no? Para usar términos un poco más antiguos. El término cholo es una palabra que antes que llegaran los españoles existía en el diccionario de español y significaba pues simplemente un perro callejero que no tiene dueño. Y ahora, ¿por qué ellos los españoles, ellos nos han denominado a nosotros como cholos? Es una historia real que pasa acá en el sur más que todo. Cuando nuestros hermanos fueron reclutados, diría decir, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, a nuestros ancestros, que lo han reclutado a los españoles con la finalidad de que trabajen en las minas de Potosí. Y llevaron pues a los hombres, a los esposos, y las esposas se quedaron en sus casas y iban a las minas, y muchas de esas personas ya no retornaban, sino que morían en las mismas minas. Entonces, en la siguiente, nuevamente llevaron una cantidad de personas de acá y estaba quedándose pues sin el sexo masculino en este lugar. Entonces, ¿qué hicieron las mujeres? Persiguieron a sus esposos, a sus maridos. En ese camino, como se quedaron con sus hijos, quedaron a dormir. Y pasaron pues por ahí con sus caballos, con sus carruajes, los españoles. Ahí es donde dijeron pues, estos son los cholos. En otras palabras, estos son los perros que no tienen dónde ir, ¿no? Ese es el sinónimo. Es por eso que nosotros no nos vamos a identificar con la palabra cholo, ni tampoco con la palabra indígena, sino que nosotros sí somos tahuantinsuyanos. Más a lo contrario, si hablamos más así de autoestima, digamos así racialmente, somos hombres de oro, y así se identificaron nuestros abuelos, como hijos del sol.